Entonces, trazamos esta aceleración tangencial, que es la correspondiente al punto C, relativa de C mirada desde A, como un vector que ya conozco también, porque conozco el alfa correspondiente. Entonces son todos vectores conocidos. Y finalmente, ¿qué me queda? Y solamente unir el cero de aceleraciones con el extremo de este último vector trazado, que es la aceleración tangencial relativa de C mirada desde A, que va a ser este vector que está ahí, la aceleración de C. Por lo tanto, para cualquier punto de cualquier eslabón, una vez que yo conozco todos los valores correspondientes de velocidad angular y aceleración angular de todos los eslabones que conforman al mecanismo, obtener los valores de aceleraciones o de velocidad de cualquier punto o cualquier otro punto del eslabón es solamente hacer suma de vectores. Bueno, como les decía, acá en el libro se van a encontrar estos dibujos que les estoy mostrando, pero que tienen que ver con otra manera de llegar a las mismas ecuaciones que nosotros hemos llegado a través de la mecánica racional. Bueno, con esto hemos finalizado la explicación sobre cómo es el trazado gráfico, tanto de velocidades y aceleraciones, sobre un mecanismo que es el mecanismo de cuadrilátero articulado, que lo hemos usado como ejemplo. Y también hemos hablado o hemos visto los conceptos correspondientes a la aplicación de los centros instantáneos de velocidad para determinar justamente las velocidades en los mecanismos. Bien, con esto estamos en condiciones de resolver problemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Resolver los problemas básicos que hemos estado viendo, para que después podamos aplicar estos conceptos a la resolución de cualquier problema, ¿no? Bien, nosotros podríamos tener cualquier problema como el que tenemos acá a resolver. Este es un mecanismo que, como ustedes ven, es un mecanismo de cuadrilátero articulado, donde ustedes van a tener todos los datos de la geometría correspondiente y van a, por supuesto, tener los valores de un eslabón, porque esto es un mecanismo de un grado de libertad, como ya sabemos, y tendremos que tener los datos correspondientes a un eslabón. La idea acá, básicamente, es en función de una velocidad angular de entrada, determinar con qué velocidad se va a desplazar esta corredera. O en este caso de una, que ya se los he mostrado yo, de una pinza de fuerza o una pinza de corte, como en este caso es una pinza de corte, o en un gato o un mecanismo para elevación de un automóvil, en este caso un gato mecánico se le llama. Identificar en cada caso qué tipo de mecanismo vamos a tener. Esa es la cuestión básica. Esto es una máquina una máquina para cortar metales.
Esta es una sierra mecánica. Este es el arco de la sierra, esta es la hoja de sierra. Y fíjense que esta hoja puede desplazarse en traslación cuando recibe un movimiento desde este disco, que recibe el movimiento de un motor, y a través de este eslabón se transmite el movimiento de rotación de este disco al arco correspondiente. Bien, problemas, van a tener problemas parecidos a estos para resolver. Hay muchos problemas en el Hibbeler, ¿sí? Para poder resolver, si ustedes quieren ir mirando, ¿sí? En el Bedford Fowler, que es muy parecido al Hibbeler también hay varios problemitas. Bien, de cualquier manera nosotros ahora lo que vamos a hacer es resolver unos problemas. Resolver unos problemas correspondientes a estos mecanismos. Acá está. Bueno, yo les voy a mostrar, acá está recién nosotros lo hemos visto en forma ay Dios, no hemos resuelto, no hemos hecho ninguna cuenta, quiero decir, lo hemos visto en forma, bueno, no me va a salir la palabra, disculpe. Pero acá tienen los problemas resueltos, un ejemplo de cada uno de los problemas. El de cuadrilátero articulado, el de manivela biela corredera y el de manivela corredera, que son los tres mecanismos básicos vistos por nosotros. Está resuelto en forma analítica, resolución analítica, como dice acá, ¿sí? Y está resuelto en forma gráfica. Yo se los voy a explicar de las dos maneras, ¿sí? Pero vamos a empezar. Acá tenemos un mecanismo de manivela corredera. Y tenemos el mecanismo de manivela biela corredera. Son los tres mecanismos básicos que están resueltos en forma analítica, como están viendo, en una primera instancia, y después están resueltos en forma gráfica. Los mismos problemas. Además hay otros problemas resueltos, y vamos a tratar de hacer algunos otros problemas más para que ustedes tengan, además de lo que ustedes puedan resolver en sus casas. Bien, continuemos entonces. No voy a hacer, acabamos de ver un ejemplo de cuadrilátero articulado, ¿sí? Se los he explicado en forma teórica, digamos así. Acá están resueltos los problemas. Entonces ustedes van a ver la diferencia en el hecho de que vamos a tener valores y cómo vamos resolviendo, básicamente. Los problemas resueltos están explicados como se los acabo de explicar yo, para que tengan todos los datos y vuelvan a cuando los lean, van a ir viendo todo lo que hemos tenido en cuenta, todo lo que se ha tenido en cuenta. De cualquier manera, yo voy a volver a decírselos, y yo creo que con todas las veces que lo digo y todas las veces que lo repito, yo creo que ya van a tener claro todos los conceptos y los cuidados que hay que tener para
no cometer errores. ¿Está bien? Quiero que vayan haciendo alguna ejercitación sobre esto, vayan haciéndolo ustedes a estos problemas, adquiriendo ¿qué cosa? Más que nada la habilidad de usar un par de reglas, porque se tienen que hacer trazados gráficos, y los trazados gráficos necesitan de cierta habilidad en el manejo de un par de reglas. Les voy a repetir, no es nada del otro mundo, es algo muy simple, pero siempre hay que tener una pequeña ejercitación para que después no nos cueste hacer un trazado gráfico en un parcial. ¿Estamos de acuerdo? Así que por favor, vayan haciéndolo. Bien. El ejercicio número 1, con resolución gráfica, es el caso de un cuadrilátero articulado. Como ustedes ven, tenemos los nodos fijos, que son el bastidor, el nodo A y el nodo D, que conforman el bastidor de nuestro mecanismo, un eslabón AB, un eslabón BC, el eslabón AB va a ser un eslabón balancín, el eslabón BC, un eslabón acoplador, y el eslabón CD, un eslabón balancín. O sea que esto es un mecanismo de doble balancín. O sea, un cuadrilátero de doble balancín. Puede ser de Grashof o puede ser de no Grashof. Tendríamos que determinar si las longitudes de las barras, aplicando la ecuación, nos da que es de Grashof o no. Bien, que para esto no nos interesa. Bien, tenemos toda la geometría, como ustedes ven, tenemos todas las longitudes de cada eslabón, los ángulos que forman, el ángulo que forma en la posición en la que vamos a hacer el análisis. O sea, vamos a analizar a este mecanismo de cuadrilátero articulado en esta posición, cuando el eslabón balancín de entrada AB forma un ángulo de 60 grados respecto al eje absoluto X. Bien, como sabemos que esto es un mecanismo de un grado de libertad, y nos tendrán que dar todos los datos referidos a un eslabón. En este caso, es el eslabón de entrada, se ha tomado como eslabón de entrada al eslabón AB. Y ese eslabón va a tener una velocidad angular, omega AB, de 5 radianes por segundo, 0,5 radianes por segundo, disculpen, y una aceleración angular, alfa AB, de 0,8 radianes por segundo cuadrado. Bien, ¿qué queremos determinar? Queremos determinar la velocidad y la aceleración angular de la barra CD. La barra CD sería la barra balancín de salida. Bien, acá lo tienen todo escrito, ¿sí? Yo voy a volver a hablar, pero a la vez vamos a ir viendo que está resuelto el problema, ¿sí? No me voy a parar mucho, salvo que alguno quiera hacer alguna pregunta, como siempre. Están en posición de hacer cualquier pregunta. Bien. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar a analizar el mecanismo? Y lo vamos a empezar a analizar por el lado del eslabón del cual conocemos, tenemos los datos, ¿sí? Que es el eslabón AB. Vamos a empezar con velocidades. Las velocidades correspondientes de los demás eslabones. O sea, conocido la velocidad angular del eslabón de entrada, queremos conocer la velocidad angular de los otros dos eslabones, del acoplador y del eslabón balancín de salida. Además de las velocidades de los puntos de articulación B y C. Entonces, en primera instancia,
vamos a comenzar con el cálculo de las velocidades, sabiendo que, repito, vamos a conocer siempre toda la geometría del mecanismo. Bien, vamos a aplicar el método del movimiento relativo, lo cual significa que yo debo utilizar dos sistemas, el sistema absoluto y el sistema relativo. El sistema absoluto siempre va a estar colocado en la bancada o bastidor, es decir, en la parte fija del mecanismo. Y el sistema relativo lo vamos a ir colocando en puntos que vamos a tomar como puntos de referencia. ¿Por qué? Porque conocemos algo de ese punto para poder plantear la ecuación de diferencia de velocidades en este caso. ¿Por qué? Y porque para poder ir determinando las velocidades de todos los puntos y las velocidades angulares de todos los eslabones, yo voy a tener que ir determinando de manera, siguiendo un proceso, las velocidades correspondientes de los diferentes puntos. Entonces, como primera instancia voy a querer conocer la velocidad de este punto B, que es el punto de articulación entre el eslabón de entrada, balancín, y el eslabón acoplador. ¿Y por qué? Y porque este punto luego me va a servir para utilizarlo como referencia para seguir el análisis. Entonces, el primer planteo está para determinar la velocidad del punto B. Para eso pongo mi sistema auxiliar, mi sistema absoluto en el bastidor o bancada, y el sistema auxiliar para este eslabón AB, y lo tendré que colocar en un punto del cual conozca algo. ¿Cuál es ese? El extremo del eslabón AB que está relacionado con el bastidor. O sea, el punto A, que es la junta entre el eslabón AB y el bastidor. Sé que su velocidad vale 0, como ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces ahí colocaré mi sistema auxiliar, x1 y 1, y esto me va a permitir escribir la ecuación de diferencia de velocidades que me dice que la velocidad absoluta del punto B, debido a la rototraslación, será la suma de las velocidades correspondiente a la componente de traslación del origen del sistema auxiliar, más la correspondiente a la rotación pura, ¿sí? La que expresa la rotación pura, que es la velocidad de B mirada desde A, ¿sí? Que expresa la velocidad que tiene el punto B siguiendo una trayectoria circular alrededor del punto A, debido a la rotación de la barra AB. Estos son los dos términos, las dos componentes puras de traslación pura y de rotación pura, que me van a dar como suma el movimiento de rototraslación. Como el punto A es un punto que pertenece al bastidor, su velocidad va a ser 0. ¿Y qué me va a quedar? Y la componente de rotación, que va a valer, ¿qué cosa? Omega de la barra por el radio correspondiente, que es el vector que nace en A y termina en B. ¿Por qué tengo dos términos nada más? Y por todo lo que hemos dicho antes, y que estamos en el caso 1. ¿Por qué? Porque a la distancia entre A y B, se mantiene constante. Cualquiera sea la posición que tenga el eslabón AB a lo largo de su movimiento, esta distancia se va a mantener constante. Entonces, no hay posibilidad de movimiento en el sentido de que B se acerque o se aleje de A en la dirección que los une. Solamente tenemos el movimiento de B respecto de A debido a la rotación de la barra AB a la cual pertenecen estos dos puntos.
¿ah? Estos dos puntos, como ya sabemos, definen a este eslabón y también definen su movimiento. Bien. Como omega vale, sabemos cuánto vale, y el radio también sabemos cuánto vale, yo puedo determinar rápidamente por la ecuación no vectorial, sino por la ecuación escalar, este valor, ¿no es cierto? 9 por 5, 45, y por lo tanto la velocidad del punto B será una velocidad, un vector que tiene por módulo 0,45 metros por segundo. ¿Cuál va a ser su dirección? La dirección va a ser un vector que va a ser perpendicular al eslabón, ¿sí? Que es el radio correspondiente de B respecto de A, perpendicular a ese vector, y su sentido tendrá el sentido que indica omega, que en este caso, como omega es antihorario, será un vector que, como ya vamos a ver, va a estar aplicado en B y va a tener ese sentido, hacia la izquierda. Bien, a continuación vamos a plantear, una vez que yo conozco la velocidad de este punto, voy a usar a este punto como punto de referencia para mirar otro punto del mecanismo del cual no conozca nada. Entonces, ¿cuál es ese punto? Y es la otra articulación, el punto C, que es un punto que pertenece al mismo eslabón acoplador. O sea, B y C son los puntos que definen al eslabón acoplador. Son los nodos de ese eslabón que conforman las juntas con los otros eslabones a los cuales se conectan. Entonces, B y C son dos puntos que pertenecen al mismo eslabón. Por lo tanto, yo puedo ver a C desde B y poder determinar qué velocidad tiene C, vista desde B y vista desde A, que es el origen de mi sistema absoluto. Entonces, la velocidad, vamos a plantear la ecuación correspondiente. La velocidad de este punto, la velocidad absoluta de rototraslación de este punto C, mirado de mi sistema absoluto, es igual a la velocidad de traslación del origen de mi sistema auxiliar, que lo hemos puesto en el punto B como punto de referencia. Entonces, el punto B sigue una trayectoria circular alrededor del punto A, o sea, sigue una trayectoria, tiene una traslación curvilínea, el punto B, y por lo tanto el origen del sistema auxiliar puesto en B, el sistema X1 y 1, acompaña esa traslación. Entonces se va trasladando, pero manteniéndose siempre paralelo a sí mismo. Durante toda esa traslación, este sistema se mantiene paralelo a sí mismo. ¿Por qué es eso? Si bien lo dije antes, tal vez no dije por qué, ¿sí? Aunque ya lo hemos dicho en la teoría. Porque en este caso, como los dos puntos B y C son puntos que pertenecen al mismo cuerpo, yo no voy a tener un movimiento relativo entre los puntos C y B en la dirección que los une. Es decir, C ni se va a acercar ni se va a alejar de B en la dirección que los une. Solamente C se va a mover respecto de B por el hecho de que pertenece a un eslabón que va a rotar. Entonces, el movimiento que yo voy a ver es solo el de la rotación del eslabón BC. Es decir, cómo el punto C va a seguir una trayectoria circular, ¿sí?, alrededor del punto B, como rotación pura. Y si este sistema auxiliar no se mantuviese paralelo a sí mismo, yo no podría ver que este
elemento está rotando respecto de este sistema auxiliar. Si el sistema auxiliar rotase con el eslabón, la persona que está en el origen del sistema auxiliar vería el punto C siempre en el mismo lugar, porque la persona rota con el cuerpo, con el eslabón BC, y no se da cuenta que el punto C sigue una trayectoria circular. Solo si yo dejo a este sistema siempre en la misma posición, ocupe el punto B cualquier posición en el plano, este sistema siempre paralelo a sí mismo, es cuando yo voy a ver que este vector que representa a este eslabón, BC, se va a mover cambiando su posición angular respecto de mi sistema auxiliar. Lo que estoy hablando es de la teoría del caso 1, ¿sí? Nada más. Repasando la teoría, que ya la hemos dicho varias veces. Bien, lo digo porque después cuando veamos el caso de manivela corredera, van a ver que va a cambiar la situación. Bien. Entonces, una vez que hemos puesto nuestro sistema auxiliar con origen el punto B para ver el punto C y determinar la velocidad del punto C, podemos plantear la ecuación que dice que la velocidad absoluta de C es la que tiene el punto B trasladándose más la debida a la rotación de la barra CB, o sea, al movimiento que sigue el punto C en una trayectoria circular debido a la rotación de la barra CB. Bien, esto va a ser igual a la velocidad de B que la acabamos de obtener a través de esta ecuación, más la correspondiente a la debida a la rotación relativa de C respecto de B. En esta ecuación, finalmente, ¿qué conozco en esta ecuación planteada? Conozco a la velocidad de B como un vector que lo conozco en módulo y en dirección, ¿sí? La velocidad debida a la rotación de C respecto de B, la conozco solamente en dirección, pero no la conozco en módulo porque no conozco el omega, ¿sí? Yo sé que la velocidad debida a la rotación, que es el hecho de que yo mentalmente hago que esta junta se transforme en una junta de pivote fijo, rompo esta junta y hago que este vector, este eslabón, rote alrededor del punto B puramente, ¿sí? Entonces, este punto C seguirá una trayectoria circular, como hemos dicho, y el vector velocidad lineal o tangencial será tangente a la trayectoria y perpendicular al radio, que es el radio de C respecto de B. El radio de C respecto de B, como ya sabemos. Entonces yo sé qué dirección tiene esta velocidad lineal o tangencial debido a rotación. Pero como no conozco omega y no conozco ese módulo. Esto me presenta una incógnita, el módulo de este vector. Luego me vengo a esta velocidad y eso representa la velocidad absoluta de C vista desde mi sistema absoluto. Está compuesta de dos velocidades, de la debida a la rotación de este eslabón más la debida a la rotación de este eslabón. Por lo tanto, la velocidad absoluta de C es un vector que no lo conozco ni en módulo ni en dirección. Por lo tanto, esta ecuación vectorial que representa dos ecuaciones escalares, como ya lo hemos dicho, cada uno de estos vectores tiene dos componentes, una sobre el eje X y sobre el eje Y. Por lo tanto, vamos a tener una ecuación de todas las proyecciones
sobre el eje X y una ecuación de todas las proyecciones sobre el eje Y. Esas serían las dos ecuaciones escalares que conforman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, soportarían dos incógnitas, pero acá tengo 2 más 1, 3. Por lo tanto, no la puedo resolver. Todo lo que acabo de decir está escrito. Miren, velocidad de B, dirección, sentido y módulo, dirección, velocidad de CB, la conozco en dirección, ¿sí? Y de la velocidad de C no conocemos nada. Todo lo que acabo de decir yo, está todo escrito. Entonces, ¿a qué nos va a obligar? Y a escribir una nueva ecuación para igualar el número de ecuaciones al número de incógnitas. Por eso, como dijimos anteriormente con las aceleraciones, vamos a buscar otro punto desde el cual ver al punto C. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro punto? Y va a ser el punto D, que es el punto que pertenece al eslabón de balancín, ¿sí? Que donde C es parte de ese eslabón balancín. Entonces, como este balancín está haciendo una rotación respecto del bastidor, es que podemos determinar rápidamente que la velocidad absoluta de C va a ser un vector que va a ser perpendicular a este eslabón. ¿Por qué? Porque C sigue una trayectoria circular con centro en el punto D. Y por lo tanto la velocidad tangencial o lineal de C absoluta va a ser perpendicular a este eslabón. Por todo lo que hemos dicho antes. Entonces, ahora planteamos la ecuación de C mirada desde D. La velocidad de C absoluta va a ser igual a la velocidad de D de traslación del origen del sistema auxiliar puesto en D, porque hemos traído el sistema auxiliar X1 y 1 y lo hemos ubicado en el punto D para poder plantear la ecuación de diferencia de velocidades DC mirado desde D. Bien, esta ecuación está planteada acá. Entonces, la velocidad absoluta de C será la velocidad de traslación del origen relativo o auxiliar, más la velocidad relativa debida a la rotación del eslabón. Pero ya sabemos que la velocidad de D va a ser 0, y como la velocidad como D es un punto del bastidor, la velocidad relativa de C respecto de D se va a transformar en una velocidad absoluta, directamente la velocidad de C. Porque, vuelvo a repetir, D es un punto del bastidor, entonces la velocidad relativa se transforma en absoluta. Entonces, va a ser directamente omega CD vectorial R de C respecto de D. Insisto con la forma en que se designan los subíndices. Esto CD o DC es lo mismo cuando indico omega, porque, vuelvo a repetir, los subíndices solo van a indicar la pertenencia de la velocidad angular al eslabón correspondiente. Pero cuando hablamos del radio, de la trayectoria que sigue el punto, ahí sí tenemos que tener cuidado porque yo tengo que ponerlo en función de dónde puse mi sistema auxiliar. El sistema auxiliar lo puse en D. Por lo tanto, será un vector que nace en D y termina en C. Por eso es visto C desde D. No se olviden de eso. Finalmente, la velocidad tangencial absoluta de C, vista desde D, está dada solamente por la componente debida a la rotación de ese eslabón.
Por lo tanto, ahora igualamos la velocidad de C vista desde D con la velocidad de C vista desde B. Velocidad de C vista desde D con velocidad de C vista desde B. Y eso nos lleva a la ecuación final que dice que omega CD vectorial R de C respecto de D, que es la velocidad de C virada desde D, tiene que ser igual a este término, que es la velocidad de C vista desde B, que estaba conformada por dos componentes. Entonces, en esta ecuación, ¿qué hemos hecho? Y hemos eliminado uno de las incógnitas que tenía este vector absoluto, velocidad de C, porque ahora esta velocidad absoluta es igual a la velocidad relativa de C respecto de D. ¿Y qué conozco de esta velocidad? Y conozco su dirección. Sé que es un vector que es perpendicular a la barra, porque es tangente a la trayectoria, ¿eh? Por lo tanto sé su dirección, es perpendicular a la barra. Lo que no conozco es su módulo, porque no conozco el omega de la barra. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas en esta ecuación o en este sistema de dos ecuaciones, ¿sí?, que tienen dos incógnitas? Y el omega de la barra CB y el omega de la barra CD. Porque la dirección de este vector lo conozco y la dirección de este vector la conozco. Eso es lo que me va a permitir poder trazar el triángulo de velocidades en base a este vector que lo conozco completo. O sea, el vector correspondiente al eslabón de entrada lo conozco completo. Entonces, con eso voy a poder